mensajes, orientando sobre todo a la iglesia, al campo misionero, orientando a los hermanos a trabajar por la iglesia. Y creo que ha llegado el momento de tener una pequeña serie de mensajes que he querido tener con ustedes, que se llama Combatiendo el Pecado. Para los que nos están visitando por primera vez, para aquella que por primera vez llega a una iglesia, no quiero que se asuste con este mensaje. Esto es un mensaje donde ayuda al cristiano a vivir en santidad. Esto es un mensaje donde ayuda a cada uno de nosotros a vivir en santidad. Yo recuerdo que yo me crié en mi país natal, en Cuba, en un pequeño pueblito de campo, y me criaron mis abuelos. Había mucho respeto. Nosotros los niños, yo era niño cuando aquello, vivíamos con mucho respeto y mucho temor, porque sabía que si hacíamos algo malo, no venía una suave palabra. Si hacíamos alguna travesura, venía una corrección y un castigo de parte de mi abuelo y de mi abuela. Yo recuerdo que no podíamos ni hablar cuando dos personas mayores estaban conversando. Si yo osaba hablar cuando dos personas mayores estaban conversando, yo sabía que venía una corrección y un castigo a mi vida. Esta pequeña serie de mensajes, de algunos mensajes, todavía no tengo definido cuántos son, pero no van a ser más de 5 o 6 mensajes, está entonces destinada a el comportamiento de los hermanos en la iglesia, el comportamiento de usted fuera de la iglesia también, cuando tiene a Dios en su corazón. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, donde tuvimos la palabra otra vez. Voy a leerlo nuevamente. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir en corrección, en santidad. En tu nombre, Jesús, lo pedimos todo. Amén. Pero, mis queridos hermanos, tenemos la Biblia delante, todos tenemos la Biblia, y tenemos un compromiso con la Biblia que tenemos delante. No solo debemos de creer lo que dice la Biblia, sino lo más importante es poner en práctica todo lo que dice la Biblia. Miren, es la única manera de vivir una vida en santidad, es trayendo a la práctica todo lo que dice la Biblia. Yo estudié en ingeniería, y si no, mi teoría, cuando me dieron teoría, era para que yo la pusiera en práctica. Si no, no hace sentido yo tener muchísima teoría de cualquier materia si no sé llevarlo a la práctica. De esta misma manera, tenemos la Biblia delante, pero la leemos y le oramos al Señor para que el Espíritu Santo nos la explique, pero con el objetivo de ponerla en práctica. Y así debemos de vivir todos los cristianos. Esta es la única manera en que la iglesia crezca en santidad. Que cada uno de nosotros que componemos esta iglesia vivamos en santidad. Y esa es la palabra. Primero quería decirles que cuando yo hablo de iglesia, cuando me refiero a iglesia, estoy refiriéndome a personas redimidas. Estoy refiriéndome a un grupo de personas redimidas que vivimos bajo el control de Dios, un pueblo de Dios unido, salvo y redimido por Él. Estoy hablándole a cristianos maduros y a aquellos que no han madurado mucho. Espero que esta miniserie de mensajes le ayude a corregir su postura espiritual, le ayude a crecer espiritualmente. Y si usted no conoce a Dios, usted que está aquí o usted que me está viendo por la internet, no conoce a Dios, le invito a conocer al Dios de tu salvación. Te invito a vivir a un modelo de vida superior al que esta sociedad hoy te propone, a un modelo de vida
en santidad, a un modelo de vida correcto. Y de esto se trata, de santidad. Santidad es la palabra que debe predominar cada vez que vamos a hacer algo, pensar o ejecutar una acción. Piense en algo cuando esté en una encrucijada, esté en una situación, piense en algo. ¿Voy a actuar con santidad si hago esto de esta manera? Piénselo para que pueda tener una vida santa donde quiera que usted esté. Bueno, a veces a mí como pastor me gusta pararme aquí y mirar y ver una iglesia llena. A veces los hermanos oramos por ver una iglesia llena. Nos enfocamos a veces por el valor numérico de la iglesia y no nos enfocamos por la santidad de la iglesia. Recuerden que usted y yo, como pueblo redimido de Dios, somos lo que hacemos esta iglesia. Ya se decía en la escuela dominical y lo hemos repetido muchísimas veces: la iglesia no es este edificio, la iglesia no es la estructura, la iglesia es usted y yo, somos la iglesia. ¿Queremos escuchar en la iglesia qué? Mensaje de mucho amor, mensaje de mucho perdón, mensaje de solidaridad, mensaje de salvación, una vida eterna con muchas bendiciones, pero no nos gusta escuchar un mensaje de reprensión. Cuando nos tocan ese tema, nos ponemos hasta bravos, nos incomodamos con el predicador, porque a veces vivimos una vida cristiana muy superficial, pero la reprensión es necesaria para tener una vida en santidad. Nos preocupamos mucho a veces por agradar a nuestros hermanos que por agradar a Dios. Y nosotros debemos preocuparnos más por agradar a Dios que por agradar a cada uno de nuestros hermanos. Y lo peor que puede tener una iglesia, el peor funcionamiento que puede tener una iglesia, es aquella que no está funcionando con todos sus miembros redimidos en santidad. Por lo tanto, vamos a ver este mensaje a través de 3 puntos. El primer punto: restaura a tu hermano. Un segundo punto: restauremos a nuestro hermano. Y un tercer punto: evangelicemos al pecador. Y vamos a regresar al versículo 15, donde leímos la palabra y vemos el primer punto: restaura a tu hermano. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primero vamos a ir al contexto. Los primeros 14 versículos de este capítulo 18 está Jesús hablando allí. Tiene un niño y está diciendo que es necesario ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Sigue diciendo que es necesario permanecer como un niño cuando estemos allí en el reino de los cielos. Y por ende, cuando estemos en el reino de los cielos siendo como un niño, debemos de cuidarnos los unos a los otros. Debemos de tratarnos los unos a los otros como niños que necesitamos una educación, y también como niños que en un momento determinado se necesita disciplinar. Este es el contexto en que llegamos aquí y es el Señor Jesús el que nos está hablando. Yo he tenido que regañar varias ocasiones a mi niña, no han sido muchas, pero sí he tenido que regañarla. Pero el regaño que le he hecho, aunque ella no me haya entendido, es por su bien. Conforme lo hicieron conmigo, yo lo hago con ella. Nunca va a haber un regaño que no sea correctivo, que no sea disciplinario, porque si no, somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. Siempre el regaño es constructivo. Y mi niña, aunque a veces no le haya gustado que yo la haya reprendido, que yo le haya regañado, ha entendido que ha sido para su bien. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a alguien, usted le corrige para que esa persona que usted ama haga las cosas bien y sea la mejor persona del mundo. Bueno, teniendo en mente el contexto en que se está desarrollando, teniendo en mente que somos niños, que estamos creciendo, que estamos en el reino de los cielos, viene la primera parte que el Señor Jesús dice. Dice ahora bien, lo que está diciendo el Señor Jesús dice: si tu hermano
pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Miren, notemos algo. La Biblia no dice qué tipo de pecado es. En la Biblia no dice qué tipo de tamaño es. En este momento no se dice eso. Simplemente que está haciendo algo malo, que está pecando. Y es que el pecado ofende al hermano, pero ofende también a Dios. Cuando pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Y cuando hay un hermano en la iglesia que está pecando, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, sobre todo con otro hermano, hay un problema el cual hay que resolver de manera inmediata, porque no solo afecta la vida espiritual del hermano por el cual se está cometiendo esa falta, sino que afecta la santidad de la iglesia. Y esta iglesia no es mía, esta iglesia no es suya, esta es la iglesia del Señor. Afectamos la iglesia del Señor. Ahora, ven como dice aquí, cuando peque contra ti, ve y llama y díselo. No es que tú salgas gritando ahora, como le gusta a algunos el chisme, no sé en sus países cómo se dirá el chisme, el brete, el susurro, enteraste lo que hizo el hermanito contra la hermana. No, porque estás incurriendo en pecado también. Eso está mal hecho. Llama a tu hermano o a tu hermana, tú y él solo, y dile: hermano o hermana, mire, está haciendo usted las cosas mal, está comportándose de manera incorrecta, está usted pecando. Dígaselo usted solo a su hermano. Su hermano no tiene por qué ponerse bravo, su hermana no tiene por qué ponerse bravo, porque lo primero que debe usted pensar que es alguien que le ama y le está corrigiendo para su bien. ¿Por qué? Porque si usted sigue haciendo lo mismo, veremos que continúa la Biblia diciendo: al final usted es el que está en ese error. Ahora, dice el versículo: si te oyere. Y eso es lo que queremos todos, que cuando nosotros hablemos con un hermano que está haciendo algo malo, te oiga. ¿Qué quiere decir que te oiga? Que escuchó lo que tú le dijiste y que reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal, ya sea contra usted, o tómese la libertad también, si usted ve que está pecando, está haciendo algo malo contra otro hermano, y el otro hermano no tiene el suficiente valor o no se da cuenta para decírselo de manera privada, hágalo usted también. Si te oye, este es un hermano espiritual, un hermano que reconoció que estaba cometiendo una falta, y al final eso es lo que queremos escuchar. Si te oye, y miren lo que sigue diciendo el Señor Jesús después: has ganado a tu hermano. El propósito de la corrección es de ganar a tu hermano. El propósito es de que regrese a la santidad que debemos de vivir todos aquí, para que sea una iglesia santa, una iglesia donde abunden las bendiciones de nuestro Señor. ¿Ha visto usted mega iglesia? Hay mega iglesias que están llenas y hay divisiones dentro de la iglesia. ¿Existirá la bendición de Dios en esa iglesia? Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere Satanás: dividir a la iglesia, dividir al cuerpo redimido de Dios, y trabaja entre los hermanos para que haya divisiones. Eso se puede entender en el mundo secular, eso se puede entender en los trabajos seculares, en el barrio secular. Allá yo recuerdo en mi país, yo soy cubano, los que están por primera vez acá. Cuba es un país comunista con muchas necesidades, y al gobierno se le ocurrió repartir televisores, bicicletas, goma de bicicleta, cámara de bicicleta, algunos ventiladores, algunos refrigeradores a los mejores trabajadores, a los trabajadores más destacados. Y cada vez que había una reunión de mérito y demérito, había allí un pleito. Se bajaban los compañeros de trabajo por un ventilador. Yo recuerdo que poco antes de ir para acá, en un televisor marca Panda, no sé si, yo creo que en Venezuela había estos televisores marca Panda, era marca Panda, y creo que le pusieron un sobrenombre que decía: producto altamente nocivo, destructor de amistad, algo de eso decía. Imagínense ustedes,
Esa es la vida secular. En la vida secular, donde los hijos son de Satanás, del diablo, eso se puede entender. Pero dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia del Señor, entre hermanos, eso no se puede entender. Y la palabra ganar que se usa aquí, la palabra ergasia, es desde el punto de vista mercantil, que quiere decir ganar producto de su trabajo. Y cuando la conjuga con el verbo dice, ha ganado, aquí se está refiriendo a que ha obtenido riquezas espirituales. Si tu hermano te oye y tu hermano ha sido ganado, es lo que está diciendo aquí. Así que usted, si estaba dormido, ahora se despertó. Así que usted, cuando corrija a un hermano y el hermano le escucha, usted ha ganado riquezas espirituales en ese hermano. Ahora, ¿de cuáles pecados? Yo le decía que la Biblia no dice, pero ¿de cuáles pecados nosotros debemos acercarnos a nuestros hermanos si lo vemos que está pecando contra nosotros o contra otros hermanos? Bueno, primeramente puede ser que haya un hermano que no sea lo suficientemente espiritual y no se esté dando cuenta de que está haciendo algo malo. O un pecado que usted lo esté haciendo de manera reiterativa. O algo que usted sabe que está pecando, pero que no quiere alejarse de él. Ese es el pecado por el cual debemos de llamar a corrección para que el hermano escuche y podamos ganarle. Ahora, dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, que cuando una persona está en este tipo de pecado, en esta clase de pecado, pues sus consecuencias son perjudiciales para todos. Dice Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándolo a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay un mandato hacia nosotros de ver si alguien está en una falta, nosotros poder corregirles allí. Pero vamos a restaurarlo porque tiene valor. Vamos a restaurarlo porque le amamos. Y esa es la manera en que nosotros le vamos a demostrar nuestro amor. ¿Por qué? Porque un hermano restaurado puede ser un gran instrumento de Dios para la iglesia y para el mundo también. Porque si está en pecado y se nos pierde, pues entonces habremos perdido a un hermano. Dice el punto número 2. Primero, vamos a hablar solito con él. Pero si no se escucha, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el punto número 2, restauremos a nuestro hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Es valioso el pecador? Sí, a tal punto que en el primer intento no vamos a dejar que se nos pierda. Vamos entonces a regresar y vamos a tomar a 1 o 2 personas y vamos a llegarnos al pecador nuevamente. La idea es porque le amamos. Y no es para bochornar a aquel que está en pecado, sino es para hacerle entender de que tiene valor para nosotros y para nuestra iglesia, como dice aquí el pecado. Recuerden, estamos restaurándolo a la riqueza espiritual de la iglesia, a alguien que va a ser útil, utilizado en las manos del Señor. Ahora, dice el versículo 16, hace alusión al Antiguo Testamento. Cuando estudiamos aquí el Antiguo Testamento, vimos que en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice la Biblia así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Bueno, yo puedo estar equivocado, a lo mejor mi hermana no está cometiendo tal pecado y quizás yo tenga un error. ¿Cuál es el procedimiento correcto en la iglesia? Vamos a buscar a 2 hermanos más y vamos a ir donde está él para corroborar que de verdad está un error o soy yo el que estoy en un error y estoy viendo una falta donde no la hay aquí. Lo enfrentamos y lo confrontamos con 2 o 3 hermanos
Y llegaremos hasta el fin, llegaremos allí hasta el extremo, no con la intención de destruirlo, sino con la intención de ganarlo, no desmoralizarlo, sino de obtener riquezas espirituales de ese hermano. Ahora, ¿por qué? Porque todos nosotros entendemos lo que es pecado, porque todos nosotros entendemos las consecuencias del pecado, porque todos nosotros entendemos la fragilidad humana, porque todos nosotros entendemos que alguien puede ser reiterativo en el pecado, y por ese amor vamos a ir a restaurar a nuestro hermano o a nuestra hermana, para ayudarlo a que nos escuche y para haberlo ganado, como dice el versículo 15. Ayudemos unos a otros a restaurar a los hermanos. Pero si aún no nos escucha, sigue diciendo el versículo 18, si no me escucha a mí personalmente, si no escuchan a 2 o 3, sigue diciendo el versículo 17, y si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y republicano. Esto parece un poco duro, parece un poco difícil, pero es bíblico y tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, no me oyó a mí, no oyó a 2 o 3 hermanos. Ahora yo estoy en la obligación de traerlo a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y decir, bueno, el hermano X o la hermana X o la hermana Y está cometiendo un pecado, ya hemos hablado con ella personalmente, hemos ido 2 o 3 a hablar con ella y no quiere escuchar. Ahora es necesario traerlo a la iglesia para que toda la iglesia, que al fin es la que se beneficia con que todos los hermanos vivan en santidad, podamos juntos ayudar, repito, y no destruir a ese hermano que está allí. ¿Por qué? Porque nos importa, como decimos al principio, porque no podemos vivir indiferente al pecado. Miren, esto ha sido algo que me ha tocado a mí muy de cerca. No he tenido la necesidad, gracias a Dios, de tener que llamar a un hermano o a una hermana porque esté cometiendo un pecado reiterativo. No he tenido que llamar a alguien que hayamos tenido que ir 2 o 3 a verlo por problemas, pero sé que en algún momento me va a tocar hacerlo. Ojalá que Dios quiera que nunca lo haga. Y mientras que yo me preparaba para el mensaje, yo pensaba, ¿qué clase de iglesia es la que yo quiero tener? ¿Qué clase de iglesia es la que yo quiero pastorear? Y estos versículos, mientras que estaba en estos pasajes, yo pude entender, y créanme, confieso delante de ustedes, que mi mente como pastor comenzó a cambiar cuando yo estaba leyendo esto. No hacemos bien en pasarle la mano a un hermano que está haciendo algo malo. Esa no es la iglesia que Dios quiere. No hacemos bien en hacernos de la vista gorda, porque esta es la iglesia del Señor y la santidad de cada uno de nosotros es para el Señor. Cuando yo me preparaba para estas miniseries de mensajes, yo decía, ¿qué clase de hermanos yo quiero tener? Hermanos que sean espirituales, hermanos que vivan en santidad, no el domingo cuando vienen aquí, sino que vivan permanente en santidad. Allí donde nadie nos vea, allí donde no está el pastor, allí donde no hayan hermanos o líderes de la iglesia, allí usted también tiene que vivir en santidad, porque no solo le va a corregir su hermano, sus hermanos o su iglesia, sino que es Dios quien le va a corregir. Si hemos ganado, estamos sumando riqueza, pero si hemos perdido a ese hermano por no corregirle, hemos perdido riquezas. ¿Y qué es mejor? ¿Tener ganancia o tener pérdidas? Es mejor tener ganancia. Dios quiera que esta sea una iglesia donde los hermanos con mucha madurez espiritual, cuando veamos a alguien haciendo algo malo, le llamemos en el amor de Cristo para ganarle con un precio apreciado, valga la redundancia, para el Señor, porque nos importa, porque cada uno de ustedes
es importante para la iglesia. Dice el versículo 17, si no oyera la iglesia, tiene por gentil y publicano. Bueno, tanto gentil como publicano eran mirados con mucho desprecio. ¿Por qué? Porque la palabra gentil era usada principalmente para aquellos que no eran judíos y que practicaban una religión pagana, las religiones paganas de la actualidad, y por lo tanto los gentiles no podían participar de la adoración a Dios ni podían ser parte del pueblo escogido de Dios. Eran mirados como algo malo de la sociedad en aquel momento. Y los publicanos eran judíos, pero eran mirados con mucho desprecio, porque ellos se creían que eran lo mejor de la sociedad. Ellos creían que eran lo máximo de la sociedad. Y muchos de ellos, cuando cobraban los impuestos y los tributos, pues amancillaban a su propio pueblo, a sus propios hermanos. Y lo otro era que miraban con mucho desprecio a los gentiles. Y usted, hermano, mira con desprecio a su hermano o a su hermana. Usted no es un gentil o un publicano. Por lo tanto, dice la Biblia que si no oye a nadie, tenle por publicano o por gentil. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ese hermano o hermana que tiene la cabeza dura y que no quiere oír más, pues entonces no forma parte de la comunión de la iglesia. Y ahora le veremos más como alguien a quien evangelizar que como a un hermano. ¿Le vamos a despreciar por completo como hacían los publicanos a los gentiles o viceversa? No, ahora va a pasar al campo misionero, a nuestro campo misionero, no como hermano, sino como a alguien que hay que evangelizar. Ahora, la iglesia tiene que proteger su santidad. Usted y yo como pueblo redimido de Dios tenemos que proteger la santidad de la iglesia de Dios. Nosotros, dice 1 Corintios capítulo 6, y antes de leer quiero hacerle una historia, una ilustración bíblica. Quiero hacerles una ilustración bíblica. Pablo en un momento determinado tuvo que reprender a Pedro cara a cara. Tuvo que llamarlo cara a cara porque estaba haciendo cosas malas y no era digno de un cristiano. Ustedes se imaginan tener que reprender a Pedro, a un apóstol, a un testigo ocular del Señor Jesús, a alguien que había sido evangelizado por el Señor Jesús. Pero Pablo, que era un buen hermano, tuvo que reprender cara a Pedro. Dice el versículo, ¿no sabéis que un poco... Perdón, es Gálatas 2:11. Es Gálatas 2:11, está después. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Estaba haciendo algo malo, estaba teniendo una doble moral allí con ellos. Estaba jugando a los dos bandos y tuvo Pablo, cuando vio a un hermano que estaba haciendo algo malo, dice que cara a cara, como dice el versículo 15, personalmente, tú y yo, y le tuvo que reprender. Dice el versículo 14, Gálatas 2, versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ya fue el regaño, fue un poco más profundo, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Con otras palabras, está viviendo Pedro con una doble moral y eso no es correcto. Le estaba diciendo esto, no es correcto para la iglesia del Señor. ¿Qué hizo Pedro? Se molestó. Pedro demostró que era inmaduro espiritualmente. Pedro escuchó aquella corrección que le hizo un hermano. Y un poco más adelante Pedro dice, segundo de Pedro capítulo 3 versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado, o nuestro amado hermano Pablo lo llamó hermano amado, después que le corrigió cara a cara.
Pedro demostró que tenía suficiente madurez espiritual para que cuando un hermano como Pablo le reprendiera delante de todos, este no se pusiera bravo con él y dejara de hablarme, dejara de tratarme, dejara de venir a la iglesia. Pedro entendió que era justo y correcto aquel regalo, según la sabiduría que le había dado, como dice el versículo, para darse cuenta que él estaba haciendo algo malo. No le dé pena, querido hermano, corregir a otro de sus hermanos que está teniendo una relación incorrecta en su iglesia con sus hermanos. Si llega a suceder que un hermano que usted reprenda no le escucha, ore por él, pero darle a entender que usted le reprende porque le ama. Consideremos a este hermano como un candidato en nuestras oraciones y un candidato a seguir evangelizando para que crezcan espiritualmente, cada día. Así comienza, mis queridos hermanos, esta serie de mensajes que he querido traer combatiendo al pecado. La manera en que vamos a compartir la disciplina en nuestra iglesia y con nuestros hermanos. Repito, esto nos deja ver y nos muestra la madurez espiritual de los hermanos redimidos que estamos haciendo la iglesia del Señor. Que Dios me bendiga, mis queridos hermanos.